Henrik agitó el testamento frente a los empleados del banco. ¿Alguien puede leer esto? ¿No? Miró al guardia de 64 años y soltó una carcajada. Traduce esto y te doy mi comisión, $2 millones. Todos rieron. Lo que el guardia respondió los dejó helados. El banco Rothenberger ocupaba los 3 últimos pisos del edificio más exclusivo del distrito financiero. Sus paredes de mármol italiano y sus bóvedas de acero suizo guardaban secretos que valían más que el Producto Interno Bruto de países enteros. Durante 23 años, Ernesto Villagrán había custodiado esas puertas con la misma disciplina silenciosa con la que alguna vez había protegido secretos de Estado que podrían haber iniciado guerras. A las 7 de la mañana, como cada día, Ernesto revisó los monitores de seguridad con ojos que habían sido entrenados para detectar anomalías invisibles para cualquier persona común. Su uniforme azul marino estaba impecable, planchado con precisión militar. En el bolsillo interior de su chaqueta, donde nadie podía verla, descansaba una medalla de bronce gastada por el tiempo. Era lo único que conservaba de una vida anterior que había enterrado voluntariamente. Henrik Baumeister llegó exactamente a las 8, como siempre. Director de patrimonio privado, el banquero suizo de 52 años caminaba por los pasillos del Rothenberger como si el mundo le debiera reverencia. Su traje costaba más que el salario anual de Ernesto. Sus zapatos italianos brillaban como espejos. Y su sonrisa, esa sonrisa perfecta de dientes blanqueados, ocultaba un desprecio profundo por cualquiera que considerara inferior. «Buenos días, señor Baumeister», dijo Ernesto con tono neutro, abriendo la puerta principal. Henrik pasó sin mirarlo, como si el guardia fuera parte del mobiliario. 23 años de servicio impecable, y Ernesto seguía siendo invisible para hombres como él. Pero eso no le molestaba. La invisibilidad era una herramienta que había aprendido a usar mucho antes de llegar a ese banco. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Ernesto lo notó en la tensión de los hombros de Henrik, en la velocidad de sus pasos, en la forma en que revisaba su teléfono cada 30 segundos. Algo importante estaba por suceder. A las 9 llegaron los primeros visitantes inusuales. 3 personas que Ernesto no había visto jamás en el banco. El primero era un hombre de unos 40 años, traje gris, mandíbula apretada y ojos que destilaban impaciencia. La segunda era una mujer de aproximadamente 35, vestida completamente de negro, con un rosario de perlas enrollado en la muñeca y expresión de quien ha llorado recientemente. El tercero era otro hombre, mayor, quizás 60 años, con bastón de mango plateado y una arrogancia que rivalizaba con la del propio Henrik. Ernesto los registró en el sistema de visitantes. Familia Monteverdi. El apellido le resultó familiar. Había leído sobre ellos en algún periódico financiero que los empleados dejaban olvidado en la sala de descanso. Viejos millonarios europeos, fortunas construidas sobre generaciones de inversiones inteligentes y matrimonios estratégicos. «El señor Baumeister los espera en la sala de bóvedas», indicó Ernesto con profesionalismo. La mujer de negro lo miró por un segundo más de lo necesario. Había algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y esperanza que Ernesto reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que estaba a punto de perderlo todo o ganarlo todo, sin término medio posible. Henrik apareció en el vestíbulo con una sonrisa que pretendía ser cálida, pero que Ernesto, después de tantos años observándolo, sabía que era completamente calculada. «Familia Monteverdi, bienvenidos al Rothenberger. Lamento profundamente las circunstancias que los traen aquí hoy». El hombre mayor del bastón, que Ernesto supuso era el hermano del fallecido, resopló con desprecio. «Ahórrese las condolencias falsas, Baumeister».
Ambos sabemos que usted cobrará su comisión sin importar quién herede. Solo queremos resolver esto de una vez. Henrik mantuvo su sonrisa sin que le temblara ni un músculo. Por supuesto, señor Vittorio. Si me acompañan a la sala de bóvedas, procederemos con la lectura del testamento de su hermano. Mientras el grupo se alejaba, Ernesto escuchó fragmentos de conversación que flotaban hacia él. 3 meses intentando descifrar ese maldito documento. Papá siempre fue un excéntrico paranoico. Si no se resuelve antes de medianoche, todo va a caridad. Ernesto archivó la información en su mente sin cambiar su expresión. Años de entrenamiento le habían enseñado que la información más valiosa casi siempre llegaba de labios descuidados. Media hora después, los gritos comenzaron a filtrarse desde la sala de bóvedas. Gritos en italiano, en alemán, en español. Ernesto podía distinguir cada idioma con claridad, aunque fingía no entender nada mientras mantenía su posición junto a la puerta principal. La primera en salir fue la mujer de negro, secándose lágrimas de frustración. «Es imposible», la escuchó murmurar mientras pasaba. «Completamente imposible». Luego salió el hombre del traje gris, hablando furiosamente por teléfono en italiano. Ernesto entendió cada palabra, pero su rostro permaneció tan inexpresivo como siempre. El último en salir fue Vittorio, el del bastón, quien se detuvo frente a Ernesto con expresión de profundo desprecio. «Tú», dijo señalándolo con el bastón, «¿cuántos años llevas trabajando aquí?» 23, señor. 23 años abriendo puertas. ¡Qué desperdicio de existencia!». Ernesto no respondió. Había escuchado insultos mucho peores de hombres mucho más peligrosos que ese anciano arrogante. Su silencio no era debilidad, era disciplina. Vittorio se alejó murmurando sobre la incompetencia de todo el mundo y Ernesto volvió a quedarse solo con sus pensamientos y sus memorias. A las 11 de la mañana, el Banco Rottenberger había dejado de funcionar con normalidad. Henrik había cancelado todas sus reuniones del día y había convocado de emergencia a los mejores traductores de la ciudad. Ernesto observaba desde su puesto cómo llegaban uno tras otro, cada cual más prestigioso que el anterior. El primero fue el doctor Alejandro Vega, catedrático de lenguas romances de la universidad más prestigiosa del país. Llevaba gafas de montura dorada y cargaba un maletín de cuero repleto de diccionarios especializados. Henrik lo recibió con una deferencia que Ernesto jamás había visto en él. «Doctor Vega, gracias por venir con tan poca anticipación. El asunto es de extrema urgencia. Me explicaron por teléfono que se trata de un documento multilingüe complejo. Tengo experiencia con textos del siglo XIX que mezclan dialectos regionales. No debería ser problema». Ernesto notó la arrogancia académica en la voz del doctor. Era el mismo tono que había escuchado cientos de veces en hombres que confundían títulos universitarios con sabiduría real. Media hora después, el doctor Vega salió de la sala de bóvedas con el rostro descompuesto. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba sus diccionarios inútiles en el maletín. «Esto no es un documento normal», le dijo a Henrik en voz baja, aunque Ernesto escuchó cada palabra. «Hay al menos 7 idiomas diferentes, algunos con modificaciones sintácticas que no corresponden a ningún dialecto registrado. Y hay secciones que parecen estar codificadas. Necesitan un criptógrafo, no un traductor». Henrik apretó la mandíbula. ¿Está diciendo que no puede traducirlo? Estoy diciendo que nadie con formación académica convencional podría hacerlo. Esto fue diseñado específicamente para ser indescifrable. El doctor Vega se marchó sin cobrar sus honorarios, demasiado humillado para aceptar dinero por un fracaso tan rotundo.
Henrik lo vio alejarse con una mezcla de desprecio y pánico creciente. La segunda traductora llegó a la 1 de la tarde. La doctora Ingrid Hoffmann, alemana de nacimiento, especialista en documentos legales multilingües. Su reputación la precedía como la mejor en su campo en todo el continente. Henrik la recibió con aún más reverencia que al anterior. Doctora Hoffmann, el documento incluye secciones en alemán antiguo. Confío en que su expertise será suficiente. La mujer asintió con frialdad profesional. He traducido tratados de paz del siglo XVII. Un testamento no debería representar mayor dificultad. Ernesto la vio entrar a la sala de bóvedas con paso seguro. 45 minutos después, salió con expresión de absoluta perplejidad. El alemán del documento no es alemán antiguo, explicó a Henrik, su acento volviéndose más pronunciado con la frustración. Es alemán moderno, pero escrito con reglas gramaticales del latín medieval. Cada vez que creo entender un patrón, el siguiente párrafo lo contradice completamente. Quien escribió esto era un genio o un demente. Posiblemente ambos. ¿Puede traducirlo o no? No en el tiempo que tienen. Necesitaría meses de análisis comparativo. Henrik despidió a la doctora Hoffmann, sin molestarse en ocultar su irritación. El reloj seguía avanzando y la medianoche se acercaba inexorablemente. Durante todo este tiempo, los tres herederos Monteverdi permanecían en la sala de espera del banco, lanzándose miradas de odio mutuo. Ernesto había aprendido sus nombres escuchando sus discusiones. Marco, el del traje gris, era el hijo mayor del fallecido. Sofía, la mujer de negro, era la hija menor. Y Vittorio era el hermano del difunto, tío de los otros dos. Cada uno creía merecer la herencia más que los demás. Cada uno acusaba a los otros de haber manipulado al anciano en sus últimos días. Y cada uno temía secretamente que el testamento favoreciera a otro. Si papá hubiera querido que heredaras tú, no habría escrito el testamento en 7 idiomas que no entiendes, escupió Marco hacia su hermana. Al menos yo estuve con él en el hospital. Tú solo apareciste para el funeral. Ambos son unos buitres, intervino Vittorio golpeando el suelo con su bastón. Mi hermano me prometió que yo recibiría la colección de arte. Llevo décadas esperando esas pinturas. Ernesto observaba el espectáculo con el rostro impasible de siempre, pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y desprecio. 200 millones de dólares habían convertido a una familia en enemigos mortales. Se preguntó si alguna vez se habían querido de verdad, o si el dinero simplemente había revelado lo que siempre fueron. A las 3 de la tarde, Henrik había contactado a 6 traductores más. Un especialista en mandarín que descubrió que los caracteres chinos del documento estaban escritos en un sistema de transcripción obsoleto del siglo XVIII. Una experta en árabe que identificó fragmentos en farsi antiguo mezclados con árabe moderno. Un lingüista ruso que encontró secciones en un dialecto siberiano casi extinto. Ninguno pudo ofrecer más que fragmentos inconexos. Frases sueltas que no tenían sentido sin el contexto completo. El testamento del viejo Monteverdi permanecía tan indescifrable como una piedra roseta sin equivalente. Henrik caminaba por los pasillos del banco como un león enjaulado. Su comisión del 2% sobre la herencia equivalía a 4 millones de dólares. 4 millones que se evaporarían a medianoche si el testamento no era traducido y los herederos no podían reclamar legalmente la fortuna. «Tiene que haber alguien», murmuraba mientras revisaba frenéticamente su teléfono. «Alguien en algún lugar que pueda leer esto». Ernesto lo observaba desde su puesto junto a la puerta. Había visto hombres como Henrik desmoronarse antes.
hombres que construían su identidad sobre dinero y poder y que perdían toda compostura cuando ambos se veían amenazados. El reloj marcó las 4 de la tarde. Quedaban 8 horas. A las 5 de la tarde, el ambiente en el Banco Rothenberger había alcanzado un nivel de tensión casi insoportable. Henrik había aflojado su corbata por primera vez en los 23 años que Ernesto llevaba trabajando allí. Sus ojos mostraban un brillo de desesperación que el guardia reconoció inmediatamente. Era la mirada de un hombre viendo cómo su fortuna se le escapaba entre los dedos. Los 3 herederos Monteverdi habían pasado de las discusiones verbales a un silencio hostil que resultaba aún más perturbador. Cada uno ocupaba una esquina diferente de la sala de espera, revisando sus teléfonos o mirando al vacío, calculando mentalmente qué harían con el dinero que probablemente nunca recibirían. Un nuevo grupo de expertos llegó a las 5:15. Esta vez, no eran simples traductores. Henrik había contactado a una firma internacional de descifrado de documentos, el tipo de empresa que trabajaba para gobiernos y corporaciones multinacionales. 3 personas entraron al banco con maletas de equipos electrónicos y expresiones de absoluta confianza profesional. «Señor Baumeister», dijo el líder del grupo, un hombre calvo con gafas rectangulares, «hemos trabajado con documentos clasificados de la Segunda Guerra Mundial. Un testamento excéntrico no debería presentar mayor dificultad». Ernesto casi sonrió. Casi. Había conocido a docenas de hombres así durante su vida anterior. Expertos que confundían tecnología con inteligencia, que creían que cualquier código podía ser quebrado con suficiente poder computacional. No entendían que algunos secretos estaban protegidos por algo más profundo que algoritmos. El equipo se instaló en la sala de bóvedas con sus computadoras portátiles y software especializado. Escanearon el documento, analizaron patrones, ejecutaron programas de reconocimiento lingüístico. Durante 2 horas, el sonido de teclados y murmullos técnicos se filtró por las puertas cerradas. A las 7 de la noche, salieron derrotados. El documento utiliza una combinación de sustitución polialfabética con transposición columnar, explicó el líder, su confianza inicial completamente evaporada. Pero la clave de cifrado parece cambiar cada párrafo siguiendo un patrón que no podemos identificar. Además, hay elementos que sugieren esteganografía, información oculta dentro de información aparentemente inocente. Quien diseñó esto tenía conocimientos de criptografía de nivel militar. Henrik se dejó caer en una silla, su compostura finalmente quebrada. «Me está diciendo que con toda su tecnología no pueden traducir un papel viejo». «Le estoy diciendo que este no es un papel viejo común. Esto fue creado por alguien que no quería que nadie, excepto una persona muy específica, pudiera leerlo. Y claramente, esa persona no somos nosotros». El equipo empacó sus equipos y se marchó sin cobrar, al igual que los traductores anteriores. La humillación de admitir derrota era suficiente castigo. Ernesto observó cómo Henrik se quedaba solo en el pasillo, mirando el documento maldito que había destruido las esperanzas de todos. Por un momento, casi sintió lástima por él. Casi. 23 años, murmuró Henrik de repente girándose hacia Ernesto con ojos enrojecidos. 23 años trabajando aquí y nunca te he visto leer nada más complicado que el registro de visitantes. Ernesto permaneció en silencio. Sabía que no era una pregunta. A veces me pregunto qué pasa por la cabeza de personas como tú, día tras día, año tras año, abriendo puertas y diciendo buenos días. ¿Nunca quisiste ser algo más? Todos somos algo más de lo que aparentamos, señor Baumeister. Henrik soltó una carcajada amarga. Filosofía barata de un guardia de seguridad, exactamente lo que necesitaba escuchar hoy.
Se alejó sin esperar respuesta, arrastrando los pies como un hombre que había envejecido 10 años en un solo día. A las 8 de la noche, la situación había llegado a un punto crítico. Los abogados de los 3 herederos habían sido convocados de emergencia. La sala de reuniones del banco se había convertido en un campo de batalla legal, donde cada parte intentaba encontrar algún resquicio que les permitiera reclamar la herencia sin necesidad de traducir el testamento. El documento original debe prevalecer sobre cualquier interpretación, argumentaba el abogado de Marco. Mi cliente es el primogénito y según la tradición familiar, eso le otorga prioridad. La tradición no tiene valor legal sin documentación que la respalde, contraatacaba la abogada de Sofía. Y el único documento que existe es ese testamento que nadie puede leer. Mi cliente, el señor Vittorio Monteverdi, tiene cartas personales de su hermano que claramente expresan la intención de heredarle la colección de arte. Intervino un tercer abogado. Cartas que podrían haber sido escritas bajo coacción o demencia senil. Las voces se superponían en un caos de acusaciones y contraacusaciones. Ernesto, posicionado junto a la puerta de la sala como medida de seguridad adicional, escuchaba cada palabra mientras mantenía su expresión de piedra. En algún momento de la discusión, Henrik entró con el testamento en la mano agitándolo como si fuera un arma. ¿Quieren saber qué dice su padre? ¿Quieren saber quién hereda los 200 millones? Aquí está la respuesta. 7 idiomas, código militar y 5 horas para descifrarlo antes de que todo se vaya a la caridad. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía fue la primera en romperlo. Debe haber alguien. En algún lugar del mundo debe haber alguien que pueda leer esto. Henrik la miró con una mezcla de desprecio y desesperación. Hemos contactado a los mejores lingüistas del continente. Hemos traído tecnología de descifrado militar. Hemos ofrecido fortunas a cualquiera que pudiera ayudar. Nadie puede. Entonces estamos perdidos, murmuró Marco, hundiendo la cabeza entre las manos. El reloj marcaba las 9 de la noche, cuando Henrik tuvo lo que él consideró una idea brillante. Reunió a todos los empleados del banco que quedaban en el edificio, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, en el vestíbulo principal frente a las bóvedas. Ernesto observó cómo sus compañeros de trabajo se congregaban con expresiones de confusión y curiosidad. Estaba Carmen, la recepcionista de 50 años que siempre le guardaba galletas de su almuerzo. Estaba Roberto, el joven técnico informático que soñaba con trabajar en Silicon Valley. Estaban las 3 cajeras del turno vespertino, los 2 analistas financieros Junior y Marta, la mujer de limpieza que llevaba casi tantos años como Ernesto en el banco. «Escuchen todos», comenzó Henrik, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. El banco enfrenta una situación extraordinaria. Tenemos un documento que necesita ser traducido antes de medianoche. Los mejores expertos del país han fracasado. Hizo una pausa dramática, sosteniendo el testamento en alto para que todos pudieran verlo. Estoy dispuesto a pagar una recompensa de $100,000 a cualquier persona que pueda traducir, aunque sea una página completa de este documento. No me importa quién sea. No me importa su posición en este banco. Si alguien tiene conocimientos ocultos de idiomas, ahora es el momento de revelarlos. Los empleados intercambiaron miradas incómodas. Algunos murmuraron entre ellos. Nadie dio un paso adelante. Henrik caminó entre el grupo como un general inspeccionando tropas derrotadas. Nadie, en serio, nadie habla más de 2 idiomas en este banco. Yo hablo inglés y un poco de portugués, ofreció tímidamente una de las cajeras. Henrik ni siquiera se dignó a responderle. Siguió caminando hasta detenerse frente a Ernesto. ¿Y tú, abuelo?
23 años abriendo puertas te enseñaron algún idioma útil. Algunos empleados rieron nerviosamente. La humillación pública de Ernesto parecía aliviar la tensión del momento. «Solo español, señor», respondió Ernesto con voz neutral. «Por supuesto, solo español, el idioma de los que nacieron sin ambiciones». Henrik se alejó, pero no había terminado su espectáculo. Se dirigió hacia donde estaban los tres herederos Monteverdi, observando la escena con una mezcla de desprecio y desesperanza. «¿Ven esto?», les dijo señalando al grupo de empleados. «Esta es la gente que trabaja en uno de los bancos más exclusivos del mundo, y ninguno puede ayudarlos. Ninguno tiene el conocimiento necesario para salvar su herencia». Vittorio golpeó el suelo con su bastón. «Entonces busque fuera del banco, contacte universidades extranjeras, llame a la CIA si es necesario». «¿Cree que no lo he intentado? He llamado a contactos en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Nadie puede venir en menos de 5 horas. Y aunque pudieran, después de ver lo que los expertos locales dijeron, dudo que tuvieran más éxito». Sofía se levantó de su asiento, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. «Mi padre no pudo haber hecho esto. No pudo haber creado un documento imposible de leer. Tenía que haber una forma. Él quería que alguien heredara. Quizás quería que nadie heredara», dijo Marco con amargura. «Quizás este era su último insulto hacia todos nosotros». La teoría quedó flotando en el aire, venenosa y plausible. Ernesto había visto casos similares. Hombres ricos que usaban sus testamentos como armas finales contra familias que los habían decepcionado. Venganzas póstumas diseñadas para causar el máximo daño posible. Henrik volvió a mirar el documento en sus manos, como si pudiera arrancarle los secretos por pura fuerza de voluntad. «Tiene que haber algo que estamos pasando por alto, alguna pista que el viejo dejó. Nadie crea un código sin dejar una llave. A menos que la llave sea una persona», murmuró Sofía. «Alguien específico que mi padre sabía que podría leerlo». «¿Y quién sería esa persona?», preguntó Vittorio con sarcasmo. «Un monje tibetano, un erudito perdido en alguna biblioteca europea. No lo sé, pero mi padre era metódico. Nunca hacía nada sin un propósito». Ernesto escuchaba la conversación mientras los demás empleados comenzaban a dispersarse, regresando a sus puestos o preparándose para irse a casa. La mayoría había perdido interés una vez que quedó claro que los $100.000 de recompensa eran un sueño imposible. Carmen, la recepcionista, se acercó a Ernesto antes de marcharse. «Qué locura, ¿verdad? Toda esa gente rica peleando por dinero que probablemente ni necesitan». Ernesto asintió sin responder. «A veces pienso que somos más felices siendo invisibles», continuó Carmen. «Ellos tienen millones y mira cómo viven. Nosotros tenemos poco, pero al menos dormimos tranquilos». «La tranquilidad no tiene precio, Carmen». Ella sonrió y le dio una palmada en el hombro antes de irse. Ernesto se quedó solo en su puesto, observando cómo Henrik y los herederos continuaban discutiendo en círculos. El documento seguía sobre la mesa de la sala de reuniones, sus secretos intactos, su tiempo agotándose. En el bolsillo de Ernesto, la medalla de bronce pareció pesarle un poco más que de costumbre. A las 10 de la noche, Henrik había perdido completamente su compostura habitual. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello como una soga simbólica. Su cabello, normalmente peinado con precisión suiza, estaba desordenado por las innumerables veces que había pasado sus dedos por él en frustración, y sus ojos tenían el brillo febril de un hombre enfrentando la ruina. Los abogados se habían marchado después de concluir que no había solución legal posible.
Sin una traducción verificada del testamento, la herencia pasaría automáticamente a la fundación caritativa especificada en el codicilo de respaldo. 200 millones de dólares destinados a construir escuelas en países del tercer mundo. Una ironía cruel, considerando que los herederos habían pasado sus vidas despreciando exactamente ese tipo de causas. 3 generaciones de riqueza familiar, murmuraba Marco, caminando en círculos por la sala de espera. 3 generaciones que terminarán pagando pupitres para niños pobres. Cállate, le espetó Sofía. Al menos esos niños harán algo útil con el dinero. ¿Y qué harías tú, hermanita? ¿Comprarte otra mansión? ¿Otro yate? Yo cuidé de papá mientras tú jugabas al empresario en Miami. Yo merezco cada centavo de esa herencia. Ernesto observaba el intercambio desde su posición junto a la entrada principal. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía sobre esa familia. Ninguno de ellos mencionaba extrañar al padre fallecido. Ninguno hablaba de recuerdos o de amor. Solo discutían sobre quién merecía más dinero y por qué. Vittorio permanecía sentado en un sillón de cuero, acariciando el mango de su bastón con movimientos repetitivos que delataban su ansiedad. Mi hermano siempre fue un maldito excéntrico, dijo finalmente, su voz cargada de décadas de resentimiento. Cuando éramos jóvenes, yo era el guapo, el popular, el que las mujeres adoraban. Él era el raro que pasaba horas encerrado estudiando idiomas muertos y códigos antiguos. Henrik levantó la cabeza ante esas palabras. ¿Estudiando códigos? Era su obsesión. Desde niño coleccionaba libros sobre criptografía. Durante la Guerra Fría trabajó como consultor para alguna agencia de inteligencia. Nunca supe cuál exactamente. Siempre fue muy reservado sobre eso. El banquero procesó la información con expresión de renovado interés. Entonces sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escribió este testamento. Por supuesto que lo sabía. Alessandro no hacía nada sin calcular cada posible consecuencia. Este documento es su última jugada maestra. Pero si era tan metódico, intervino Sofía, entonces dejó una forma de descifrarlo. Tenía que haberla dejado. ¿Y dónde está esa forma?, preguntó Marco con sarcasmo. ¿Escondida en algún mensaje secreto que también necesita ser descifrado? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Henrik se puso de pie bruscamente y caminó hacia donde Ernesto mantenía su guardia silenciosa. «Tú has estado aquí 23 años. ¿Alguna vez viste al señor Monteverdi cuando visitaba sus cuentas?» «Varias veces, señor». ¿Hablaba con alguien en particular? ¿Tenía algún comportamiento inusual? Ernesto consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. El señor Monteverdi era muy reservado. Llegaba solo, accedía a su bóveda, permanecía aproximadamente 1 hora y se marchaba. Nunca lo vi hablar con nadie más que con usted. Henrik maldijo entre dientes y se alejó. Lo que Ernesto no mencionó fue que Alessandro Monteverdi sí había hablado con alguien más durante sus visitas. Había hablado con él. Había comenzado hace 15 años, de manera casual. El anciano había dejado caer un libro mientras esperaba el ascensor, y Ernesto lo había recogido. Era un tratado sobre criptografía cuántica, escrito en alemán. Ernesto, sin pensar, había comentado que el capítulo sobre la conjetura de Riemann era particularmente interesante. Alessandro lo había mirado con ojos que veían mucho más de lo que mostraban. «Usted no es solo un guardia de seguridad», había dicho, no como pregunta, sino como afirmación. «Todos somos más de lo que aparentamos, señor». Desde ese día, cada vez que Alessandro visitaba el banco, intercambiaba algunas palabras con Ernesto.
a veces en español, a veces en alemán, ocasionalmente en idiomas más oscuros que ninguno de los dos había aprendido en escuelas convencionales. Ernesto nunca le contó su historia completa, y Alessandro nunca preguntó. Existía entre ellos un entendimiento tácito, el reconocimiento mutuo de dos hombres que habían vivido vidas extraordinarias y habían elegido el anonimato como refugio final. La última vez que se vieron, hace 6 meses, Alessandro le había dicho algo extraño. Cuando llegue el momento, confío en que hará lo correcto, Ernesto. Usted siempre hace lo correcto. Es por eso que dejó su vida anterior, ¿verdad? Ernesto no había entendido completamente esas palabras entonces. Ahora, viendo el testamento imposible sobre la mesa y el caos que había causado, comenzaba a comprender. El reloj marcaba las 10:30 cuando Henrik decidió hacer un último intento desesperado. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas a números que había jurado nunca marcar. Contactos en el mundo del espionaje corporativo. Personas que operaban en las sombras de la legalidad. Necesito a alguien que pueda descifrar un código militar en menos de 2 horas, decía una y otra vez. Pago lo que sea necesario. Ernesto escuchaba las conversaciones fragmentadas. La desesperación había erosionado toda la sofisticación de Henrik. Ya no era el banquero elegante de la mañana, era un hombre común enfrentando la pérdida de algo que había dado por garantizado. Uno de los contactos devolvió la llamada a las 11:45. Henrik escuchó durante varios minutos, su rostro pasando de la esperanza a la desolación. ¿Está seguro?, preguntó finalmente. ¿No hay nadie en toda Europa que pueda hacer esto en 1 hora? La respuesta aparentemente fue negativa, porque Henrik colgó sin despedirse y arrojó el teléfono contra la pared. El dispositivo se hizo pedazos, pero nadie se inmutó. Los herederos estaban demasiado sumidos en su propia miseria para reaccionar. Se acabó, anunció Henrik con voz hueca. Mi contacto dice que el tipo de codificación usada en el documento requeriría un equipo completo trabajando durante semanas. No hay solución posible en el tiempo que nos queda. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Marco permanecía inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Vittorio apretaba su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Entonces todo fue para nada, dijo el anciano. Toda una vida esperando heredar algo de mi hermano, y al final se lo lleva a una fundación de caridad. Alessandro debe estar riéndose en su tumba. Henrik se dejó caer en una silla, su mirada perdida en el vacío. $4 millones de comisión evaporándose con cada segundo que pasaba. Podía sentir físicamente cómo su futuro se desintegraba. Fue entonces cuando tuvo una idea que en cualquier otra circunstancia habría considerado patética, pero ya no tenía orgullo que proteger. Voy a hacer algo ridículo, anunció poniéndose de pie. Voy a preguntarle a cada persona en este edificio si puede leer el documento. Cada persona, incluyendo al guardia, a la mujer de limpieza, al tipo que repara los ascensores. Si existe aunque sea una posibilidad entre 1 millón, voy a encontrarla. Nadie objetó. Ya no quedaba energía para discutir. Henrik tomó el testamento y caminó hacia donde Marta, la mujer de limpieza, estaba recogiendo basura de los cestos de la sala de espera. Era una mujer de 60 años, cabello canoso, recogido en un moño apretado, manos ásperas de décadas de trabajo manual. «Marta, ¿verdad?», preguntó Henrik, su voz desprovista de su condescendencia habitual. «Sí, señor Baumeister. Necesito preguntarte algo absurdo. ¿Hablas algún idioma además de español?». Marta lo miró con genuina confusión. «Un poco de inglés, señor. Lo que aprendí viendo películas». «¿Sabes leer alemán? ¿Árabe? ¿Mandarín?». «No, señor. Solo fui a la escuela hasta los 15 años». Henrik asintió y se alejó sin agradecer.
Marta intercambió una mirada de desconcierto con Ernesto, quien le respondió con un leve encogimiento de hombros. El banquero continuó su recorrido patético por el edificio. Preguntó al técnico de mantenimiento, quien solo hablaba español y guaraní. Preguntó al encargado del estacionamiento, un inmigrante haitiano que además del español dominaba el criollo pero nada más. Preguntó incluso al repartidor de una pizzería que había llegado con una orden que nadie recordaba haber pedido. Cada negativa era otro clavo en el ataúd de sus esperanzas. Finalmente, Henrik regresó al vestíbulo principal donde Ernesto seguía en su puesto. El banquero se veía 10 años más viejo que esa mañana. Su traje de $5,000 estaba arrugado. Su expresión era la de un hombre derrotado. «Ernesto», dijo, pronunciando su nombre por primera vez en 23 años. «Sé que ya te pregunté antes, pero necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo, cualquier cosa, que puedas hacer para ayudar?» Ernesto lo miró directamente a los ojos. En su bolsillo, la medalla de bronce parecía vibrar con el peso de decisiones pasadas. «¿Por qué me pregunta a mí, señor Baumeister?» «Porque ya no me queda nadie más a quien preguntar». Era la verdad más honesta que Henrik había dicho en todo el día. Quizás en toda su vida. Ernesto guardó silencio durante un momento que pareció extenderse eternamente. Afuera, la ciudad dormía inconsciente del drama que se desarrollaba en las entrañas del banco Rothenberger. «¿Puedo ver el documento?», preguntó finalmente. Henrik parpadeó, sorprendido por la solicitud. «¿Para qué?». «Para intentar ayudar, señor». Henrik dudó por un instante, pero la desesperación superó cualquier reserva que pudiera tener. Extendió el testamento hacia Ernesto como quien ofrece un último salvavidas a un náufrago. «No sé por qué hago esto», murmuró. «Probablemente solo estoy perdiendo los últimos minutos que nos quedan». Ernesto tomó el documento con manos que habían permanecido firmes durante interrogatorios, bajo fuego enemigo, y en salas donde se decidían destinos de naciones. Manos que ahora sostenían el testamento de un anciano excéntrico como si fuera el artefacto más valioso del mundo. Lo primero que notó fue el papel. No era pergamino antiguo como algunos traductores habían asumido, sino un tipo específico de papel de seguridad que se había usado en comunicaciones diplomáticas durante los años 70. Ernesto reconoció la textura inmediatamente. Había escrito cientos de mensajes en papel idéntico durante otra vida. Lo segundo que notó fueron los márgenes. A simple vista parecían normales, pero para alguien entrenado en detectar microdatos, los pequeños puntos que parecían defectos de impresión formaban un patrón reconocible. Era una firma, la marca personal de un criptógrafo que identificaba su trabajo para aquellos que supieran buscarla. Alessandro Monteverdi había firmado su testamento con la misma técnica que usaban los agentes durante la Guerra Fría. Ernesto pasó a examinar el texto principal. Los traductores tenían razón en que contenía múltiples idiomas, pero estaban equivocados sobre su organización. No era una mezcla caótica, era un sistema de capas, como las muñecas rusas que se guardan una dentro de otra. La primera capa estaba en alemán, pero no era alemán ordinario. Era el dialecto específico que se hablaba en cierta región de Austria, modificado con terminaciones latinas que servían como indicadores de posición. La segunda capa utilizaba caracteres árabes, pero el idioma subyacente era farsi, y las vocales habían sido sustituidas siguiendo un patrón que Ernesto reconoció inmediatamente. Era una variación del cifrado Vigenère, adaptado para alfabetos no latinos. La tercera capa era la más compleja. Caracteres chinos que no representaban palabras, sino números, organizados en secuencias que correspondían a coordenadas en una matriz de transposición.
Ernesto sintió cómo su mente se activaba de maneras que había creído dormidas para siempre. Durante 30 años había sido el mejor criptógrafo de su unidad. Había descifrado mensajes que determinaron el resultado de conflictos que nunca aparecieron en los libros de historia. Había salvado vidas y en ocasiones que prefería no recordar, había condenado otras. Y luego había llegado la orden que lo cambió todo. Un mensaje interceptado que contenía los nombres de 14 agentes dobles. Su trabajo era confirmar la autenticidad del mensaje y transmitirlo a sus superiores. Lo que sus superiores harían después con esa información no era su responsabilidad. Pero Ernesto sabía exactamente lo que harían. Había visto los resultados de operaciones similares. 14 personas ejecutadas en silencio, sus familias sin saber jamás qué les había sucedido. Esa noche, Ernesto tomó una decisión que terminó con su carrera y casi con su vida. Destruyó el mensaje original y reportó que la intercepción había fallado. 14 personas vivieron gracias a su mentira. Y él perdió todo lo que había construido. La deshonra fue silenciosa, pero absoluta. Sin juicio, sin acusación formal, simplemente una puerta que se cierra y una vida que desaparece. Le permitieron conservar su libertad a cambio de su silencio eterno. Un pacto que había mantenido durante 23 años mientras abría puertas y decía buenos días. Ahora, sosteniendo el testamento de Alessandro Monteverdi, Ernesto entendía por qué el anciano había confiado en él. De alguna manera, Alessandro había sabido. Quizás había investigado el pasado de todos los empleados del banco. Quizás tenía contactos en los mismos círculos que Ernesto había abandonado. O quizás simplemente había reconocido en los ojos del guardia a un hombre que cargaba secretos similares. ¿Y bien? La voz de Henrik interrumpió sus pensamientos. ¿Puedes leer algo o estamos perdiendo el tiempo? Ernesto levantó la vista del documento. Alrededor suyo, los herederos Monteverdi lo observaban con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la burla. El guardia de seguridad, pretendiendo entender lo que genios académicos no habían podido descifrar. Era absurdo, era imposible, excepto que no lo era. «Puedo leerlo», dijo Ernesto, su voz tan calmada como si estuviera anunciando la hora. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el zumbido de las luces fluorescentes. «¿Qué dijiste?», preguntó Henrik, su voz apenas un susurro. «Dije que puedo leerlo. Todo». La incredulidad en el rostro de Henrik habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez sacado abruptamente del agua. Los tres herederos Monteverdi se acercaron lentamente, sus expresiones oscilando entre la esperanza y el recelo. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. «Esto es ridículo», dijo Marco, el primero en recuperar la voz. 12 expertos certificados no pudieron traducir ese documento y ahora un guardia de seguridad dice que puede hacerlo. Un guardia que lleva 23 años abriendo puertas, agregó Vittorio con desprecio. ¿Qué sigue? La mujer de limpieza va a resolver ecuaciones diferenciales. Sofía, sin embargo, observaba a Ernesto con una intensidad diferente. Había algo en los ojos del guardia que la inquietaba. Una profundidad que no correspondía a la simplicidad de su uniforme. «Déjenlo intentar», dijo ella. «¿Qué tenemos que perder?» «Dignidad», sugirió Marco. «Los últimos minutos que nos quedan antes de medianoche». Henrik había permanecido en silencio, estudiando a Ernesto como si lo viera por primera vez. 23 años trabajando en el mismo edificio.
y nunca se había molestado en mirarlos realmente. Ahora notaba detalles que antes le habían parecido invisibles. La postura perfectamente erguida, las manos que sostenían el documento con familiaridad experta y sobre todo, los ojos. Ojos que habían visto cosas que Henrik no podía imaginar. ¿Dónde aprendiste a leer múltiples idiomas?, preguntó el banquero, su tono desprovisto de condescendencia por primera vez. En otra vida, señor Baumeister. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darle. La tensión en la sala era casi física. El reloj de pared marcaba las 11:15. Quedaban menos de 45 minutos para la medianoche. Tradúcelo, ordenó Henrik finalmente. Si realmente puedes hacerlo, tradúcelo ahora. Ernesto asintió y se dirigió hacia la mesa de la sala de reuniones. Los demás lo siguieron en procesión silenciosa, como fieles, siguiendo a un sacerdote hacia el altar. Se sentó en una de las sillas de cuero italiano que normalmente ocupaban los clientes más ricos del banco. Henrik notó que lo hacía con una naturalidad que sugería que no era la primera vez que se sentaba en lugares de poder. «Necesito papel y bolígrafo», dijo Ernesto. Sofía fue quien corrió a buscarlos, regresando segundos después con un bloc de notas y una pluma elegante. «El documento está estructurado en 3 niveles de codificación», comenzó Ernesto, su voz adoptando un tono didáctico que ninguno de los presentes había escuchado antes. El primer nivel es lingüístico, múltiples idiomas organizados en capas temáticas. El segundo nivel es cifrado clásico, una variación del sistema Vigenère adaptado para cada idioma. El tercer nivel es esteganográfico, información oculta dentro de información aparente. Henrik intercambió una mirada de asombro con los herederos. Ningún traductor anterior había identificado siquiera la existencia de múltiples niveles de codificación. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Vittorio, su arrogancia momentáneamente suspendida. «Porque reconozco el estilo», respondió Ernesto sin levantar la vista del documento. Su hermano aprendió criptografía durante la Guerra Fría, probablemente de los mismos instructores que me enseñaron a mí. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era incredulidad, sino el comienzo de una comprensión aterradora. «¿Quién eres realmente?», susurró Sofía. Ernesto finalmente levantó la mirada. En sus ojos había algo antiguo, algo que trascendía los 23 años de uniformes y puertas y buenos días. «Soy alguien que eligió dejar de ser quien era, igual que su padre eligió escribir este testamento de una manera que solo ciertas personas pudieran entender». Comenzó a escribir en el bloc de notas. Su mano se movía con velocidad y precisión, transformando los símbolos incomprensibles en palabras que fluían como agua clara. La primera sección establece el contexto, explicó mientras escribía. Alessandro habla sobre su vida, sus arrepentimientos, las decisiones que tomó y las que dejó de tomar. Los herederos escuchaban hipnotizados. Ninguno de ellos había conocido realmente a su padre o hermano. Habían conocido su dinero, su excentricidad, su distancia emocional, pero nunca al hombre detrás de la fortuna. Menciona que heredó el talento para los códigos de su madre, quien trabajó como operadora de radio durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que ella le enseñó que las palabras más importantes son las que se ocultan a simple vista. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Nunca había conocido a su abuela. Su padre jamás había hablado de ella. Ernesto continuó traduciendo, su voz convertida en el único sonido en la sala. Afuera, la ciudad permanecía inconsciente. Adentro, secretos de décadas finalmente salían a la luz. «Aquí comienza la sección sobre la herencia», anunció Ernesto.
Y creo que no va a ser lo que ustedes esperaban escuchar. Las palabras de Ernesto flotaron en el aire como una advertencia. Los tres herederos se inclinaron hacia adelante, sus rostros una mezcla de anticipación y terror. ¿Qué quieres decir con que no es lo que esperábamos?, preguntó Marco, su voz tensa. Ernesto continuó leyendo el documento, traduciendo cada sección con cuidado meticuloso. Alessandro escribe que observó a su familia durante los últimos 20 años de su vida. Cada visita, cada llamada telefónica, cada carta, todo fue documentado y analizado. ¿Analizado?, repitió Vittorio. ¿Qué significa eso? Significa que su hermano mantuvo registros detallados del comportamiento de cada uno de ustedes, específicamente de cómo reaccionaban cuando él mencionaba su testamento o su fortuna. El silencio que siguió estaba cargado de culpa no admitida. Todos sabían exactamente a qué se refería Alessandro. Las llamadas que solo llegaban cuando había rumores de cambios en el testamento. Las visitas que coincidían con aniversarios donde se esperaban regalos costosos. El interés que aparecía y desaparecía según las fluctuaciones de su salud. Marco, leyó Ernesto, mi hijo mayor, el que heredó mi rostro pero no mi corazón. Durante 25 años esperaste mi muerte con impaciencia mal disimulada. Recuerdo el brillo en tus ojos cada vez que tosía, cada vez que el doctor venía a visitarme. No heredarás lo que nunca valoraste. Marco palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar. Eso no es... Yo nunca... balbuceó, pero las palabras murieron en sus labios. Ernesto continuó sin misericordia. Sofía, mi hija pequeña, la que creyó que llorar en mi funeral era suficiente para demostrar amor. Viniste a verme en el hospital, es verdad, pero también escuché las conversaciones telefónicas que tenías en el pasillo, calculando cuántos meses me quedaban, preguntando a tus abogados sobre plazos y procedimientos. Tu presencia física nunca compensó tu ausencia emocional. Sofía dejó escapar un sollozo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de vergüenza. Y finalmente, Vittorio, mi querido hermano, el que pasó 60 años envidiando todo lo que yo tenía, nunca pudiste perdonarme por ser el inteligente mientras tú eras solo el guapo. La colección de arte que tanto codiciaste fue donada a un museo hace 5 años. Nunca te enteraste porque nunca preguntaste sobre nada más que el valor de las piezas. Vittorio se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro había adquirido un tono grisáceo alarmante. Henrik observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. Estaba presenciando la destrucción sistemática de 3 personas por parte de un muerto que había anticipado este momento con precisión quirúrgica. ¿Y el dinero?, preguntó el banquero, incapaz de contener su interés profesional. ¿Qué dice sobre los 200 millones? Ernesto pasó a la siguiente sección del documento. Su expresión era indescifrable. Los 200 millones de dólares no van a ninguno de ellos, tradujo. Alessandro estableció que la herencia se distribuirá de acuerdo a un criterio muy específico. ¿Cuál criterio? El criterio del merecimiento real. Y él dejó instrucciones claras sobre quién lo merece. Los 3 herederos contuvieron el aliento. A pesar de la humillación pública que acababan de sufrir, la esperanza de recibir aunque sea una parte del dinero seguía viva. La primera mitad de la herencia, 100 millones de dólares, está destinada a crear una fundación educativa. Becas completas para jóvenes de familias pobres que demuestren talento excepcional pero carezcan de recursos. Alessandro especifica que la fundación debe llevar el nombre de su madre, no el suyo. Henrik hizo un cálculo rápido.
100 millones significaban 2 millones de comisión en lugar de 4. Doloroso, pero no catastrófico. ¿Y la otra mitad?, preguntó con ansiedad mal disimulada. Ernesto leyó las siguientes líneas 3 veces antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz había perdido toda inflexión. La otra mitad está destinada a una persona específica. Alessandro la describe como alguien que demostró integridad cuando habría sido más fácil elegir la conveniencia. Alguien que sacrificó su carrera y su identidad para proteger a otros. Alguien que durante 23 años ha guardado silencio sobre quién es realmente, trabajando en un banco como guardia de seguridad, mientras podría haber vendido sus conocimientos al mejor postor. Ernesto dejó de leer. Sus manos, que no habían temblado durante la traducción de las secciones más devastadoras, ahora mostraban un ligero temblor. «No puede ser», murmuró Henrik. Los herederos miraban a Ernesto con expresiones que habían pasado de la hostilidad al shock absoluto. «La otra mitad de la herencia», concluyó Ernesto con voz apenas audible, «está destinada a mí». El silencio que siguió a la revelación fue el más profundo de toda la noche. Ni siquiera el zumbido de las luces fluorescentes parecía atreverse a interrumpirlo. Marco fue el primero en reaccionar, y lo hizo con la predecible ira de quien ve escapar lo que consideraba suyo por derecho. «Esto es una farsa», explotó poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Un guardia de seguridad que convenientemente puede leer el único documento que nadie más pudo traducir, y resulta que ese documento le deja a él la mitad de la herencia. ¿Esperan que creamos esa coincidencia? Marco tiene razón, intervino Vittorio, recuperando algo de su combatividad. Esto es claramente un fraude elaborado. El guardia probablemente conocía a mi hermano. Conspiraron juntos para robar nuestra herencia. Sofía permanecía en silencio, observando a Ernesto con una expresión indescifrable. De los 3 herederos, ella parecía la menos dispuesta a lanzar acusaciones. Henrik, por su parte, estaba haciendo cálculos mentales a velocidad frenética. Si la traducción de Ernesto era legítima, el banco todavía recibiría una comisión sustancial. Pero si era un fraude, él podría ser acusado de complicidad. «Necesitamos verificación independiente», dijo el banquero con tono profesional. «Otro traductor que pueda confirmar lo que Ernesto ha leído». «Ya intentamos con 12 traductores», le recordó Sofía. «Ninguno pudo descifrar ni una línea». «Entonces, tenemos que confiar en la palabra de este hombre». Marco escupió la frase como si fuera veneno. «Un guardia que gana probablemente menos en un año de lo que yo gasto en un mes, y que casualmente se convierte en heredero de 100 millones de dólares». Ernesto había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, sus ojos fijos en el documento que había traducido. Las acusaciones no parecían afectarlo. Había enfrentado cosas mucho peores que la ira de herederos decepcionados. «Hay una forma de verificar», dijo finalmente, su voz cortando el aire como un bisturí. Todos se volvieron hacia él. Alessandro incluyó una prueba en el documento. Un mecanismo de verificación que solo funcionaría si la traducción fuera completamente precisa. «¿Qué tipo de prueba?», preguntó Henrik. «En la última página hay una serie de coordenadas. Según Alessandro, si se introducen esas coordenadas en el sistema de seguridad de las bóvedas, se abrirá un compartimento secreto que contiene un video». «¿Un video?». Alessandro grabó sus últimas voluntades en formato audiovisual. Leyó el testamento completo en español, sin codificación, sin múltiples idiomas. Si mi traducción coincide con lo que dice en el video, entonces es auténtica. Henrik procesó la información. Era brillante en su simplicidad. Alessandro había creado un sistema de doble verificación que hacía imposible cualquier tipo de fraude.
¿Por qué no mencionó esto antes?, preguntó el banquero. Porque las coordenadas solo aparecen después de traducir las primeras 9 páginas. Es un mecanismo de seguridad en capas. Si alguien hubiera intentado saltarse directamente al final, no habría encontrado nada. Vittorio golpeó el suelo con su bastón. Entonces verifiquemos de una vez. Introduzca las malditas coordenadas y terminemos con esta farsa. Ernesto asintió y se dirigió hacia el panel de control de las bóvedas. Henrik lo siguió de cerca, incapaz de decidir si estaba presenciando el fraude del siglo o algo genuinamente extraordinario. El panel requería una combinación de 18 dígitos. Ernesto los introdujo de memoria, sin consultar el documento. Los dedos se movían con la seguridad de alguien para quien los códigos numéricos eran una segunda lengua. Durante varios segundos, nada sucedió. Marco comenzó a esbozar una sonrisa triunfante. «Lo sabía. Todo era una mentira, el abo». Un sonido mecánico lo interrumpió. Detrás de una de las paredes de cajas de seguridad, algo se movía. Engranajes ocultos giraban. Paneles secretos se desplazaban. Una sección de la pared que todos habían asumido era sólida comenzó a abrirse lentamente, revelando un compartimento que no aparecía en ningún plano del edificio. Henrik sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse. En todos sus años en el Rothenberger nunca había sabido de la existencia de ese espacio. Dentro del compartimento había una única pantalla de televisión anticuada y un reproductor de video. Junto a ellos, una cinta con una etiqueta escrita a mano: «Mis últimas palabras». Ernesto tomó la cinta y la insertó en el reproductor. La pantalla cobró vida con un zumbido estático, y entonces apareció el rostro de Alessandro Monteverdi. El anciano lucía frágil, pero sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. «Si están viendo esto», comenzó la grabación, «significa que alguien logró traducir mi testamento». La voz de Alessandro llenó la bóveda con la autoridad tranquila de quien había pasado décadas guardando secretos más importantes que fortunas familiares. Y si lograron traducirlo, entonces mis sospechas eran correctas. Solo una persona en este banco tenía los conocimientos necesarios para descifrar mi código. Una persona que se escondió a simple vista durante más de 2 décadas. En la pantalla, Alessandro se reclinó en lo que parecía ser la cama de un hospital. La grabación había sido hecha poco antes de su muerte. «Ernesto Villagrán, ese no es tu nombre real, por supuesto. Tu verdadero nombre aparece en archivos clasificados que muy pocas personas en el mundo tienen autorización para leer. Yo fui una de esas personas, hace muchos años, cuando nuestros caminos casi se cruzaron en circunstancias que ninguno de los dos ha olvidado». Ernesto cerró los ojos por un momento. Las memorias que había enterrado durante tanto tiempo comenzaban a emerger como fantasmas. «Para quienes estén escuchando esto sin contexto», continuó Alessandro, «Ernesto fue uno de los criptógrafos más brillantes de su generación. Trabajó para agencias que oficialmente no existen, descifrando comunicaciones que determinaron el destino de operaciones que jamás aparecerán en ningún libro de historia». Henrik miraba alternativamente la pantalla y a Ernesto, incapaz de reconciliar la imagen del guardia silencioso con la descripción de Alessandro. Pero lo que hizo verdaderamente extraordinario a Ernesto no fue su talento para los códigos. Fue su capacidad para la decencia humana en un mundo que recompensa exactamente lo contrario. La grabación hizo una pausa mientras Alessandro tomaba agua con manos temblorosas. Hace 23 años, Ernesto recibió un mensaje interceptado que contenía los nombres de 14 personas. Su trabajo era simple: verificar la autenticidad y transmitir la información. Lo que sucedería después no era su responsabilidad. Así funcionan esos mundos. Compartimentación.
Nadie es responsable de nada porque todos son responsables de todo. Sofía había comenzado a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas no eran de vergüenza sino de algo más complejo. Pero Ernesto hizo algo que nadie esperaba, destruyó el mensaje, mintió a sus superiores. Sacrificó una carrera que había construido durante 15 años porque no podía vivir sabiendo que había contribuido a la muerte de 14 seres humanos. Marco había dejado de parecer indignado. Ahora simplemente parecía confundido, como alguien a quien le están contando una historia que no sabe cómo procesar. Yo conocía a 3 de esas 14 personas, reveló Alessandro. Eran colegas de mis años como consultor. Si el mensaje hubiera llegado a su destino, habrían muerto junto con sus familias. En cambio, vivieron, tuvieron hijos, envejecieron. Y todo porque un hombre que no los conocía decidió que su integridad valía más que su futuro. Ernesto abrió los ojos. En ellos brillaba algo que podría haber sido tristeza o quizás alivio. Después de tantos años de silencio, finalmente, alguien estaba contando su historia. Cuando descubrí que Ernesto trabajaba como guardia en el banco donde yo mantenía mis cuentas, lo tomé como una señal. El universo tiene un sentido del humor peculiar. El hombre que salvó a mis amigos abría la puerta para mí cada vez que visitaba mis bóvedas. Alessandro se inclinó hacia la cámara, su expresión volviéndose más intensa. Pasé años pensando en cómo agradecerle apropiadamente. El dinero parecía insuficiente, casi insultante, dada la magnitud de lo que había sacrificado. Pero eventualmente entendí que el dinero podía ser una herramienta, no una recompensa. 100 millones de dólares no son un pago por lo que hiciste, Ernesto. Son una oportunidad, una segunda oportunidad para alguien que merece tenerla. Haz con ellos lo que tu conciencia dicte. Confío en tu juicio más de lo que confío en el de mi propia sangre. Vittorio emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad sollozo. Las palabras de su hermano lo habían herido más profundamente que cualquier insulto directo. En cuanto a mis herederos biológicos, la voz de Alessandro adquirió un tono más duro. Ya escucharon mi evaluación de sus caracteres. No heredarán mi fortuna porque nunca entendieron que la verdadera riqueza no se mide en dinero. La grabación hizo otra pausa. Alessandro parecía estar reuniendo fuerzas para continuar. Sin embargo, les dejo algo más valioso que cualquier cuenta bancaria. Les dejo la verdad sobre quiénes son y la posibilidad de cambiar. Es más de lo que la mayoría de las personas reciben. El video comenzó a acercarse a su fin. Alessandro miró directamente a la cámara con ojos que parecían ver más allá del presente. Ernesto, si estás viendo esto, gracias. Gracias por ser la prueba de que la decencia todavía existe. La pantalla se volvió negra, dejando a los presentes en un silencio que se sentía casi sagrado. El rostro de Alessandro había desaparecido, pero sus palabras permanecían suspendidas en el aire como un veredicto final. Henrik fue el primero en moverse. Consultó su reloj. 11:43. Quedaban 17 minutos para la medianoche, pero por primera vez en todo el día, el tiempo ya no parecía importar. El video confirma la traducción, dijo el banquero, su voz desprovista de su arrogancia habitual. Cada palabra que Ernesto tradujo coincide con lo que Alessandro dijo en la grabación. Es auténtico. Marco se había dejado caer en una silla, su rostro enterrado entre las manos. Los sollozos que escapaban de él eran los primeros sonidos genuinamente humanos que había emitido en toda la noche. Nunca lo conocí, murmuró. Viví 50 años siendo su hijo, y nunca lo conocí realmente. Sofía se acercó a su hermano y puso una mano sobre su hombro. Era el primer gesto de afecto entre ellos que Ernesto había presenciado. Ninguno de nosotros lo conoció,
dijo ella. Estábamos demasiado ocupados contando su dinero para prestar atención al hombre que lo había ganado. Vittorio permanecía inmóvil en su silla, el bastón olvidado en el suelo. Su rostro había adquirido la palidez de quien acaba de confrontar verdades que había evitado durante décadas. 60 años, susurró. 60 años envidiando a mi hermano menor. Y al final tenía razón sobre mí, siempre tuvo razón. Henrik se acercó a Ernesto con una expresión que mezclaba respeto y vergüenza. Señor Villagrán, Ernesto, yo, durante 23 años, lo traté como si fuera parte del mobiliario. Nunca me molesté en... No necesita disculparse, señor Baumeister. Sí necesito. Esta mañana le pregunté si nunca quiso ser algo más. Usted ya era más. Siempre fue más. Yo fui demasiado ciego para verlo. Ernesto asintió levemente, aceptando la disculpa sin dramatismo. La humildad que había cultivado durante 2 décadas no iba a desaparecer por una revelación. ¿Qué va a hacer con el dinero?, preguntó Sofía, acercándose con cautela. $100 millones es más de lo que la mayoría de personas puede imaginar. Ernesto consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo en lo que no había tenido tiempo de pensar durante la frenética traducción del testamento. Su padre mencionó que el dinero podía ser una herramienta, respondió finalmente. Creo que tenía razón. ¿Una herramienta para qué? Para lo mismo que siempre he hecho. Proteger a quienes no pueden protegerse solos. Hubo algo en esas palabras que resonó profundamente en la sala. Incluso Marco levantó la cabeza para escuchar. Durante 23 años he abierto puertas y guardado silencio, continuó Ernesto. He visto cómo el dinero corrompe, cómo el poder destruye, cómo las familias se despedazan por herencias. Pero también he visto actos de bondad silenciosa, personas que ayudan a otras sin esperar nada a cambio. Miró directamente a los 3 herederos. Su padre les dejó algo más valioso que dinero. Les dejó la oportunidad de verse como realmente son. Lo que hagan con esa información determinará quiénes serán el resto de sus vidas. El reloj marcó las 11:50, 10 minutos para la medianoche. Los documentos legales necesitan ser procesados, intervino Henrik, recuperando parcialmente su rol profesional. Técnicamente, la traducción debe ser certificada antes de la medianoche para que la distribución de la herencia sea válida. Entonces, certifíquela, dijo Ernesto con simplicidad. Henrik dudó. Un certificado de mi parte podría ser cuestionado legalmente, dado